Muy buenos días, bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder reunirnos una vez más a través de este medio para juntos poder adorar a nuestro Señor. Estamos empezando una nueva semana hoy y nada mejor que hacerlo encomendándonos al Señor. Bienvenidos hermanos, bienvenidos amigos y familiares, bienvenidos todos aquellos que nos están acompañando. Les pido por favor que puedan acompañarme en su Biblia a el libro de Habacuc. Lleguemos hasta el libro de Habacuc y vamos a ver ahí el capítulo 3. Llega al libro de Habacuc, capítulo 3, y mira conmigo los versículos 17 y 18. Leemos juntos la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Puedes ver aquí al profeta diciendo: cualquiera que sea mi circunstancia, yo me gozaré en el Señor. Me alegraré en el Dios de mi salvación, porque sé que en Él estoy seguro. Y ahí Él dice: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Dice: aunque mi salud esté quebrantada, aunque la refri esté vacía, cualquiera que sea mi circunstancia, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Mira, Dios da paz al corazón del ser humano. Dios nos provee de esa paz en medio de la tormenta. A ese Dios maravilloso, en esta mañana vamos a cantar, vamos a adorarle, vamos a agradecerle por sus bondades. Bienvenidos, amados hermanos, les invito a cantar. Cantemos a nuestro Dios. Buenos días, un domingo más podemos reunirnos para alabar a nuestro Dios. Vamos a empezar cantando este himno que dice: es exaltado. Cantamos, hermanos. Exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y lo alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Cristo es Señor, su verdad siempre reinará. Tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y lo alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre. Señor, su verdad siempre reinará. Cielos y tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Amén. Nuestro Dios es el Rey al que nosotros debemos exaltar y agradecer por todas las bondades que Él nos ha dado. Vamos a seguir cantando, hermanos, este himno que nos habla acerca de
ese maravilloso amor que el Señor tuvo para con nosotros al enviar a su Hijo Cristo a que cargue nuestra culpa, que lleve nuestra culpa. Y es por eso que cantamos alegres y le agradecemos al Señor, como dice el coro de este himno: al Señor gozoso alabaré porque Él me salvó. Así que le agradecemos al Señor porque Él llevó nuestra culpa. Cantamos, hermanos. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha y en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Qué hermoso es saber que podemos cantar y agradecer a nuestro Dios por lo que ha hecho por cada uno de nosotros, por darnos de esa salvación. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre amado, es una gran bendición poder venir ante tu presencia y poder abrirte nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú estás dispuesto siempre a hablar a nuestras vidas, pero muchas veces somos nosotros los que cerramos nuestro corazón y nuestros oídos a escuchar tu palabra. Por eso queremos pedirte que seas permitiendo que en esta mañana podamos escuchar tu voz, que podamos entenderla y ponerla en práctica, Señor. Gracias porque tú eres bueno y nos permites tener tu palabra en nuestras manos para poder leerla, para poder estudiarla, Señor. Y es lo que queremos hacer en esta mañana, Señor. Queremos seguirte cantando también, alabando y agradeciendo por lo que tú eres, Señor. Pero también exaltándote porque tú eres un Dios todopoderoso, aquel Rey omnipotente que está sentado en el trono, Señor, al que queremos también declarar que es santo, Señor. Reconocemos que tú eres santo y no podemos acercarnos a ti si estamos llevando una vida de pecado. Así que queremos ponernos a cuentas contigo, Señor. Pedimos perdón por las faltas que hemos cometido y que podamos abrir nuestro corazón para escuchar tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a cantar un himno más. Este himno habla de la santidad de nuestro Dios, aquel Dios trino, aquel Dios santo, ¿sí? Como cantaban ahí aquellos ángeles que estaban en la presencia de Dios cuando Isaías recibe su visión y dice que decían santo, santo, santo. Entonces vamos a cantar nosotros también este hermoso himno. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nadie hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Hemos alabado a nuestro Dios, le hemos agradecido y hemos también exaltado su nombre. Ahora vamos a prestar atención a la palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Por favor, acompáñame una vez más al capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1, y vamos a leer dos versículos.
versículo 16 y versículo 17. Leemos entonces la palabra del Señor. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, leemos los versículos 16 y 17. Leemos. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre bueno, Santo Dios, tú eres santo, santo, santo. En esta mañana queremos alabar tu santo nombre. Queremos reconocer que eres nuestro Dios, que eres nuestro Creador. Reconocemos que eres nuestro Salvador. Eres aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre. Nos trajo a la vida con un propósito, Señor. Ayúdanos a cumplir ese propósito. Ayúdanos a vivir para ti, a poder adorarte, a poder servirte, a que podamos darte a conocer, que los pueblos puedan llegar a conocerte, Señor. Usa nuestras vidas para que nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros vecinos y todos los que tengamos a nuestro alrededor te puedan llegar a conocer. Ayúdanos a testificar de ti, a mostrarte en nuestra vida, Señor, que las personas puedan entender que la vida no tiene sentido si se vive sin ti. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a entenderla, Padre amado. A ti te clamamos y te pedimos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bien. Vamos entonces a estar estudiando la carta de Pablo a los romanos. Hemos leído en el capítulo 1 los versículos 16 y 17. Y quiero compartir contigo un mensaje que lo he titulado El Evangelio que salva y no avergüenza. ¿Por qué este título? Pues tú lo vas a ver enseguida. Y quiero empezar preguntándote, ¿te ha pasado alguna vez que te dio vergüenza que te vean caminando con una Biblia bajo el brazo? O que te encuentren por ahí en la calle y te llamen: ¿cómo está, hermanito? ¿Sí? O que tus compañeros de trabajo te digan: él es hermanito. ¿Te ha dado vergüenza alguna vez? Mira, existen muchísimos cristianos que se avergüenzan de que los saluden o los lleguen a identificar como cristianos. Sienten vergüenza. ¿Y sabes? Esto es bastante triste, porque hay mucha gente que no se avergüenza de que los califiquen tal vez como mentirosos, como borrachos, como adúlteros, como les pueden calificar de lo peor y no se avergüenzan. Pero hay cristianos que se avergüenzan de que los identifiquen como cristianos, y esto es muy, muy triste. Pablo está diciendo acá, mira, en estos pasajes que leímos, Pablo está diciendo: yo quiero ir a Roma. Quiero ir a predicarles las buenas nuevas. ¿Y saben por qué quiero hacerlo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo, está diciendo él. Y sabes, la declaración que Pablo hace en este versículo es bastante extraña. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué es bastante extraña esta declaración? ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía muchísimas razones para avergonzarse en verdad del Evangelio. Tenía muchas razones, incluso para dejar de predicarlo. Y sabes, quiero leerte acá el comentario de MacArthur. Según este comentario, Pablo fue encarcelado en Filipos por predicar el Evangelio. Puedes verlo en Hechos 16, 23 y 24. Pablo fue rechazado en Tesalónica. Se encuentra ahí en Hechos 17, 10. Fue sacado a escondidas de Berea.
en Hechos 17:14. Fue avergonzado en Atenas. Puedes verlo en Hechos 17:32. Fue sacado en secreto de Damasco, colgado en una canasta por las murallas de la ciudad. Mira, a Pablo lo consideraron como un tonto en Corinto. Tú puedes verlo ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 23. Fue apedreado y dejado por muerto en la ciudad de Listra. Eso lo encuentras en Hechos, capítulo 14 y versículo 19. Fue acusado de ser un blasfemo en Jerusalén, donde por poco lo mataron a golpes. Qué interesante ver toda esta historia de Pablo. Y lo que Pablo está diciendo es algo como esto. El evangelio ha sido causa de todas mis cadenas, de todas mis persecuciones, de todas mis prisiones. Pero aún así, yo quiero ir, estoy deseoso, estoy ansioso por ir a la capital, por ir a Roma. Era la capital del imperio. Y él dice, yo quiero ir para que ahí sepan que yo no me avergüenzo de nada. Yo no me avergüenzo del evangelio. Mira, como vemos entonces, Pablo tenía razones de sobra para avergonzarse del evangelio. Ahora, si Pablo tenía razones de sobra para avergonzarse del evangelio, ¿qué fue lo que le llevó a decir con toda firmeza que él no se avergonzaba del evangelio? ¿Qué fue lo que le llevó a hacer esta afirmación? Y en estos versículos, en estos dos versículos que acabamos de leer, podemos encontrar al menos 3 razones por las cuales Pablo no se avergonzaba del evangelio. Y vamos a ver estas 3 razones en esta mañana. Quiero que veamos la primera. La primera razón es que Pablo no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Eso dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mira, él no se avergonzaba del evangelio. Lo tenía muy claro. Es poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? Mira, el evangelio es el mensaje de Cristo. El evangelio es el mensaje de Cristo. Contiene las buenas noticias que vienen de parte de Dios, de parte del Creador. Las buenas noticias. Nos cuenta lo que Dios nos ofrece para librarnos de la condenación. ¿Acaso esto no es una buena noticia para ti? Dios tiene algo para ofrecernos y de esta manera librarnos de una condenación en el infierno. Mira, ahí en el Evangelio nos cuenta el testimonio de Jesucristo escrito con sangre por amor a la humanidad. Todo el sacrificio de Jesús, lo que Él tuvo que padecer para poder salvarnos. Lo que Cristo vino a hacer. Mira, Cristo fue a la cruz para salvarme y para pagar una deuda que yo no podía pagarla. Así que Él tomó mi lugar y también tomó tu lugar en la cruz para darnos salvación y hacernos justos delante de Dios. Mira, aquí puedes verlo. Él dice, no me avergüenzo del evangelio. Es que son buenas noticias que vienen de parte del Creador. ¿Cómo me puedo avergonzar de algo así? Mira, ningún otro mensaje tiene el poder para cambiar. Él dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y sabes, ningún otro mensaje tiene el poder para cambiar. Poder. Esta palabra, cuando ves ahí en el griego, es dunamis. Y se refiere o significa específicamente un poder milagroso. Y este mensaje es tan poderoso que siempre cumple con su objetivo en los corazones de los hombres. ¿Sabes? Ahí el profeta Isaías en el capítulo 55 y el versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios cambia, transforma, y este es el mensaje del evangelio de la cruz. Este es el mensaje, estas son las buenas noticias. Te decía que ningún otro mensaje tiene poder para cambiar, pero el evangelio transforma vidas.
Ningún otro mensaje es tan eficaz que sea capaz de discernir los pensamientos. Ningún otro mensaje es capaz de discernir los pensamientos, aun los pensamientos más ocultos del hombre. Ningún otro, sino el Evangelio nada más. Mira, hay muchas filosofías que están orientadas a enseñarle al hombre el secreto de la verdad y los misterios ocultos de este mundo. Sin embargo, ninguno de estos mensajes tiene el poder para salvar al hombre, para salvarlo de una condenación eterna. No, no hay. ¿Sabes? Ahí en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice ahí, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Puedes ver? Ningún otro mensaje entonces es tan eficaz que sea capaz de discernir los pensamientos más ocultos del hombre. Esto hace el Evangelio. Y es por eso que Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Puedes entender ahora? Mira, tremendo acá, puedes ver esto. Mira, si el hombre está dispuesto a creer en el mensaje del Evangelio, este hombre puede ser salvo. Lo puedes ver ahí en Marcos capítulo 16. Dice ahí, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quién es el que se condena? El que no cree. ¿El que no cree en quién? En Cristo. ¿Y quién te habla de Cristo? El Evangelio. Entonces Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Qué interesante. Ahí lo tienes. Ahora, mira otra razón por la que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. La segunda razón por la que él no se avergonzaba del Evangelio es porque es un mensaje para todos. Es para mí, es para ti. Es un mensaje para todos. Puedes verlo ahí. Dice el mismo versículo 16, la segunda parte, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso dice la Escritura. Mira, entonces Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque es un mensaje para todos. Ahora, esta oportunidad fue primero para los judíos, sí. Para ellos fue primero. Los judíos fueron alcanzados primeramente. Ellos fueron bendecidos. A ellos les perteneció la adopción como hijos. El pueblo escogido por Dios fueron los judíos. A ellos también el Señor les dio los pactos, hizo pactos con ellos. A ellos les dio la ley y las instrucciones sobre la adoración en el tabernáculo y luego en el templo. A ellos también les dio promesas. Puedes ver, a los judíos primeramente. A ellos les dio los patriarcas. Y sabes, de la descendencia de David, que fue uno de los reyes de Israel, de su descendencia salió el Mesías, el Salvador, el Cristo. Entonces, a los judíos primeramente, el Evangelio, mira, es poder de Dios para salvación del judío primeramente. Ellos lo rechazaron. Entonces, vino también la oportunidad para los gentiles. ¿Sabes? Entonces, también el Evangelio es un mensaje universal. Un mensaje universal. Luego de los judíos, también los griegos fueron alcanzados. Y ellos son gentiles. Como tú y como yo. Somos gentiles. No somos judíos. Entonces, este también, además de ser un mensaje primero para los judíos, también es para nosotros, los gentiles. Mira, los griegos fueron alcanzados. Y a ellos, ¿sabes lo que les dice? Quiero que veas conmigo, por favor, un momento. No pierdas la carta de Pablo a los romanos. Pero anda conmigo un momento hasta Efesios, por favor.
Busca Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Mira lo que dice ahí la escritura. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Puedes entender? Pablo les está diciendo a los gentiles que vivían alejados de Dios, totalmente alejados, pero que por su misericordia ellos llegaron a recibir la salvación. Les dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué buena noticia es saber esto. Entonces, mira, Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque este es un mensaje para todos. Ya vimos, primero fue para los judíos, sí, es cierto, primero fue para ellos, pero luego este fue un mensaje universal, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? A todo aquel que cree. Este es un mensaje universal. Qué interesante entonces saber esto, que fue su misericordia la que alcanzó también al gentil. Y el mensaje del evangelio entonces es para todos, pero lamentablemente no todos lo reciben. Mira, el mensaje del evangelio es un mensaje universal, es para todos, pero no todos lo reciben. Y esto es bastante triste. En la actualidad existen algunas religiones que son exclusivas de las etnias o naciones que las practican. Por ejemplo, el judaísmo aborrecía a los gentiles. Ellos creían que la salvación era solamente para ellos, que solo ellos tendrían la vida eterna. Era solo para ellos. Pero ¿sabes? El cristianismo no es exclusivo. El cristianismo es un mensaje universal. Es un mensaje para todo aquel que cree. Y aunque muchas personas no lo quieran aceptar, no existe una sola persona que no necesite el evangelio. Todos lo necesitamos, aunque no quieran aceptarlo. Una persona que rechace las buenas noticias de Cristo está rechazando al Salvador, al Mesías. Y esa persona que rechaza al Mesías se va a condenar. Sin saberlo, se están dirigiendo al infierno. La Biblia lo dice. Mira, la buena noticia es que Cristo provee salvación a todo aquel que cree. Esto es una buena noticia. Saber que Cristo provee salvación a todo aquel que cree. Esto debe llevarnos a no avergonzarnos como pueblo de Dios, como hijos de Dios. No debemos avergonzarnos del evangelio. Pablo no se avergonzaba. Pablo tenía muy claro lo que es el evangelio. Y es por eso que él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es un mensaje para todos. Al judío primeramente, pero también para el griego. Para todos. Este es un mensaje universal. Es un mensaje que transforma vidas. Cristo es quien provee la salvación a todo aquel que cree. ¿Sabes? El evangelio está disponible para todo aquel que cree, sin acepción de personas. No importa tu condición social, no importa tu nivel de estudios, no importa tu economía, no importa tu color de piel, tu nacionalidad, no importa.
Este es un mensaje para todos. El Señor provee salvación a todo aquel que cree. Contiene las buenas noticias para todos. Y aquel que lo acepte por fe recibirá el regalo de Dios, que es la salvación por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, qué bueno es saber esto. Mira, que Cristo provee salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Mira, este mensaje de salvación, estas buenas nuevas, es para un estafador como Zaqueo. ¿Recuerdas? Un cobrador de impuestos que extorsionaba a la gente. Este mensaje es para un estafador como Zaqueo, así como para un perseguidor como Pablo. Aquel hombre que perseguía a los cristianos y los traía para juzgarlos. Este mensaje fue también para un perseguidor como Pablo. También este mensaje es para un fariseo moralista como lo fue Nicodemo. También para él era este mensaje. Y este mensaje es para ti y para mí. Es poder de Dios para salvación. Es un mensaje para todos. Transforma vidas. Este mensaje es para todo aquel que cree. ¿Sí? Es para ti y es para mí. Siempre y cuando confesemos nuestro pecado y confiemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Este mensaje es para todos. Cristo murió en la cruz para salvar a todo aquel que cree. La muerte por crucifixión, quiero decirte que era la peor de las muertes. Era el peor tipo de castigo que se le aplicaba al peor de los delincuentes. Era tan cruel y tan vergonzosa que era reservada para los criminales peores, para los más terribles criminales. Para esta gente era reservada la crucifixión. Y estaba totalmente prohibido que un ciudadano romano muriera por crucifixión. De manera que era tan absurdo que el destino eterno de los hombres dependiera de nuestra relación con un judío crucificado al ser condenado por un juez romano. Esto era tan absurdo. ¿Cómo puede ser? Entonces de ahí es que se avergonzaban. No podemos confiar en un judío que fue condenado por un juez romano para que muriera en la cruz como un criminal, como el peor de los delincuentes. Yo no puedo confiar en alguien así. Entonces les daba vergüenza. Mira, en esta cultura era la peor estupidez. Y eso es a lo que Pablo se refiere al decir que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Esto era un escándalo para los judíos y era una estupidez para los griegos. Esto era un insulto a la inteligencia. ¿Cómo pueden creer en esto? Pero ¿sabes la buena noticia? Es que Cristo provee salvación, aunque para ellos sea locura o sea estupidez. Y para mucha gente ahora mismo, eso es el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. Muchos lo consideran como una tontería. Acá también esto era así mismo. Esto era un insulto para la inteligencia. ¿Sabes? Puedes ver ahí, primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1. Te quiero leer los versículos desde el 21 hasta el 24. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tremendo. Mira,
nosotros predicamos, dice él, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto era un insulto para ellos. ¿Cómo puede ser? Alguien que muere como el peor delincuente, lo estamos predicando como que es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es una locura para mucha gente. Pero eso es lo que debemos predicar. A Cristo crucificado. No te vamos a predicar prosperidad. No te vamos a predicar que vas a parar de sufrir. No. Te vamos a predicar a un Cristo crucificado. Alguien que cambia y transforma vidas. Este es un mensaje que no debes pasarlo por alto. Cristo transforma vidas. Y esa es la buena noticia. Que Cristo provee salvación para todo aquel que cree. Creer por fe. Necesitas entender eso. Cristo transforma vidas. Entonces Pablo no se avergonzaba. Mira, es por esta razón que Pablo predicaba a Cristo crucificado. Y como lo consideraban lo peor, no podían aceptar que Jesús fuera el Mesías. Y es por esta razón que muchos en Roma no querían compartir el Evangelio. Y Pablo les dice: yo no me avergüenzo de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Y es a eso a lo que él quería ir a Roma. No me avergüenzo del Evangelio. Aunque para los demás sea una locura y una tontería, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque este es un mensaje de Dios para todos. Este es un mensaje de Dios para todos, y es por eso que no me avergüenzo del Evangelio. Pero quiero que veas una tercera razón por la que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. ¿Sabes cuál es esta tercera razón? Mira, Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque provee la justicia de Dios por fe. ¿Puedes ver el versículo 17, por favor? Dice el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Qué interesante. Pablo entonces no se avergonzaba del Evangelio porque provee la justicia de Dios por fe. Mira, no éramos más que pecadores culpables. Eso es lo que éramos sin Cristo. Y eso es lo que es cada persona que está sin Cristo ahora mismo. Y no te estoy hablando de una religión. Te estoy hablando de una relación con el Salvador, Cristo. No importa si vas a misa todos los domingos o si te reúnes a hacer por ahí un ritual religioso. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de una relación con aquel que es el camino, la verdad y la vida. No te estoy hablando de otra cosa más que del Salvador. Y mira, Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque provee la justicia de Dios por fe. Y te decía que sin Cristo no éramos más que pecadores culpables. Y eso justamente es lo que toda persona que no le ha dado un lugar a Cristo en su corazón es un pecador culpable que será juzgado un día y condenado por haber rechazado el regalo de Dios, que es la salvación. Mira, Pablo a los Efesios, quiero que una vez más vayas conmigo a Efesios capítulo 2, ¿sí? Leímos ahí los versículos hasta el 4. Quiero que leamos a partir del 5, vamos a leer hasta el 13. Desde el 4 leamos, por favor. Efesios 2, del 4 al 13. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, o sea, cuando estábamos sin Cristo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué buena noticia. Qué hermosa noticia. Saber que nosotros que estábamos lejos, que éramos enemigos de Dios, dice, hemos hecho, se nos ha acercado por la sangre de Cristo. ¿Sí? Estábamos lejos de Dios, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ahora somos parte de la familia de Dios. Eso es gracias al Señor. Entonces mira, Pablo no se avergonzaba del evangelio porque provee la justicia de Dios por fe, por medio de Cristo. Por medio de Cristo, en su infinita misericordia, nos atribuyó su justicia cuando éramos pecadores culpables que merecíamos una condenación eterna. El Señor, por medio de Cristo, nos atribuyó su justicia. Cristo muriendo en la cruz para pagar nuestra deuda cuando éramos culpables. ¿Puedes entender esto? Mira, el carácter moral de Dios se reveló por fe para salvación de los hombres. Dice ahí, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios es revelada. Y acá justicia, esa palabra justicia, es el carácter moral de Dios. Carácter moral. Mira, el Padre condena al Hijo porque estaba pasando por alto el pecado de los hombres. El Padre condena al Hijo. ¿Cómo es esto? Mira, Dios crucifica a su Hijo antes que perdonar el pecado de los hombres sin que alguien pague por el pecado de ellos. El carácter moral de Dios no puede pasar por alto la injusticia, el pecado. No puede. Alguien tiene que pagar esa deuda. Pero ahí nos es imputada su justicia. Cristo paga esa deuda. Mira, es como si Dios estuviera diciendo, nadie va a violar mi ley sin pagar por el pecado. O lo paga el hombre en el infierno, o lo paga mi hijo en la cruz. Pero alguien tiene que pagar. Entonces, ¿ves ahí? Alguien tiene que pagar por tal transgresión. Y qué hermoso es saber que Cristo pagó en la cruz esa deuda que tú y yo teníamos que pagar. Cristo pagó. Entonces, mira, el carácter moral de Dios se reveló por fe para salvación de los hombres. Eso es lo que tú ves ahí en el versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela. Y ahí entonces el carácter moral de Dios perfecto es revelado en el evangelio. Y es por eso que Pablo no se avergüenza de este mensaje. Él no se avergüenza del evangelio. Y quiero decirte que Dios jamás va a negociar con el pecado. Él no va a pasar por alto. Alguien tenía que pagar. Y es por eso que envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar tu deuda y mi deuda. ¿No te alegra saber esto? ¿No te alegra saber que Cristo pagó tu deuda? Y que Él te hace libre. Y que necesitas por fe recibirlo en tu corazón para poder ser librado. Y para que Dios te pueda ver justo. Esto es una buena noticia. Mira, ves acá que Pablo no se avergonzaba entonces del evangelio porque provee la justicia de Dios por fe.
Y quiero decirte que la justicia se revela por fe y para fe. Eso dice acá el versículo 17, la parte final. ¿No es cierto? Dice claramente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Dice por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mira, entonces la justicia se revela por fe y para fe. Vimos que la justicia de Dios es revelada. Y aquí se nos dice por qué se revela y para qué se revela la justicia de Dios. ¿Para qué? Vemos entonces que la justicia se revela por fe. Por fe. Es por fe que un hombre pecador llega a ser salvo. Por poner su fe en Cristo. El hombre pecador llega a ser salvo. La salvación es por fe en Cristo. Nada más. No hay otro salvador. Ningún santito que puedas tener te puede llevar al Padre. Es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. No existe otro mediador. La salvación es por fe y nada más que por fe. Por la fe en Cristo. Y Él por gracia nos da la salvación. Entonces mira, la fe permite que la justicia de Dios sea imputada al que por fe cree en Cristo. Y una vez que somos salvos, necesitamos de fe para continuar creciendo y para poder anunciar las buenas nuevas a otras personas que no conocen al Salvador. O sea, la perseverancia en el cristianismo sigue siendo por fe. Y ahí entiendes. Dice que se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso puedes verlo ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe puesta en Cristo inicialmente continúa generando más fe. Eso hace el Evangelio. Cuando pones tu fe, por fe llegas a ser salvo. Por fe llegas a creer en Cristo y Dios te da la salvación. Pero necesitas de fe para seguir creciendo. Y es por fe que fuiste salvo para vivir por fe. Fuiste salvo por fe para vivir con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por fe debes seguir caminando. Camina por fe y no por vista. Muchos prefieren ver para creer. No necesitas ver nada. A Dios no necesitas verlo. Necesitas creerle, necesitas adorarle. Necesitas rendirte a Él y aceptar el regalo que Él tiene para ti, que es la vida eterna. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, que es el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3, 23. Puedes verlo ahí. Romanos 6, 23, perdón. Entonces, qué interesante es saber esto, que la justicia se revela por fe y para fe. Vemos acá, la fe puesta en Cristo inicialmente, te decía, continúa generando más fe. Y dice acá el versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Necesitamos vivir creyendo por fe, que mi Señor viene ya mismo por su iglesia. Y es por eso que debes vivir cada día como si fuera el último. Quiero concluir, hermanos, diciéndote que por estas razones el mensaje del Evangelio no nos debe causar vergüenza. Vimos al menos 3 razones. Mira, ya que el Evangelio no solo tiene poder para salvar al que cree, y no solo porque no hace acepción de personas, sino también nos provee la justicia de Dios por fe y para fe, de tal modo que podamos andar por fe en este mundo. Es así como necesitamos caminar cada día
mas el justo por la fe vivirá. Necesitas caminar en fe y por fe. Mira, si me avergüenzo del Evangelio, si me llego a avergonzar de las buenas noticias que Dios tiene para el mundo entero, si me llego a avergonzar, ¿sabes? Me estoy avergonzando de aquellas buenas noticias que vienen de parte de Dios. Me estoy avergonzando de algo que Dios nos ofrece para librarnos de una segura condenación. ¿Puedes ver qué absurdo es entonces avergonzarse del Evangelio? Si me avergüenzo del Evangelio, ¿sí?, me estaría avergonzando del testimonio de Jesucristo escrito con sangre por amor a la humanidad. Es de eso de lo que me estoy avergonzando. Si me llegara a avergonzar del Evangelio, me estaría avergonzando de algo que revela la justicia y el carácter de Dios. ¿Sabes? Si me avergüenzo del Evangelio, me estoy avergonzando de mi salvación. Y si me avergüenzo de mi salvación, estoy dando evidencia de que no soy salvo. ¡Wow! Necesito ir a Cristo, confesar mi pecado y aceptarlo como mi Salvador. Si te avergüenzas del Evangelio, tal vez no eres salvo y necesitas empezar dándole un lugar a Cristo en tu corazón. Mira, entonces no hay razones para avergonzarse. Por más dura que sea la vida cristiana, al igual que Pablo, necesitamos decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. Este es un mensaje para todos. Y este es un mensaje que provee la justicia de Dios a aquel pecador deudor que, de no recibir ese regalo de salvación por fe, le espera una condenación. Entonces, no nos avergoncemos del Evangelio. Anunciemos las buenas nuevas, aunque nos persigan, aunque nos rechacen. Mira, cualquiera que sea el precio que debamos pagar, no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y el Evangelio es un Evangelio que salva y no avergüenza. Que Dios nos bendiga. Te invito a orar ahí donde estás. Oremos. Padre bueno y poderoso, te doy muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por amarnos de una manera tan grande, Señor, que enviaste a tu Hijo a que Él pague la deuda que nosotros no podíamos pagar. Bendito Dios, gracias por darnos el regalo de la salvación y la vida eterna. Amado Dios, muchas gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí. Amado Jesús, muchas gracias por dar tu vida en la cruz. Gracias por salvarme y por permitir, Señor, que ahora el Padre pueda verme justo por medio de ti, Señor. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Tú eres mi Salvador y mi Señor. Ayúdame, Señor, a poder caminar de tu mano cada día. Ayúdame a honrarte y a no avergonzarme de este hermoso mensaje que salva y transforma vidas. Qué bendición es poder llevar estas buenas nuevas a todo lugar a donde vayamos, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir compartiendo este mensaje que trae las buenas nuevas de salvación. Gracias, mi Rey. Gracias por cada persona que ahora mismo está acompañándonos. Padre, te pido que le ayudes, Señor, a no callar este mensaje, que pueda compartirlo, Señor, porque el Evangelio trae esas buenas noticias que transforman vidas, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Papito Santo, te doy a ti, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de poder leer su palabra.
Y qué bueno es saber entonces que Pablo tenía convicciones firmes para poder decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Que Dios nos bendiga, que tengamos una buena semana. Vamos a despedirnos cantando a nuestro Creador. Cantemos. Bendiciones. Qué bendición tener la palabra de Dios para saber lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y cómo quiere que también vivamos. Estoy seguro que si prestamos atención y dispusimos nuestro corazón, el Señor habló a cada uno de nosotros. Vamos a despedirnos exaltando el nombre de nuestro Dios, ese Dios todopoderoso que está en el trono. Así que cantamos: es exaltado. Exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y lo alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Cristo es Señor, su verdad siempre reinará. Cielos y tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y lo alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Cristo es Señor, su verdad siempre reinará. Cielos y tierra gozarán de su santidad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Amén. Qué bendición poder empezar nuestra semana exaltando el nombre de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Que Dios les bendiga.